congregación. Ponen a la gente en fila y a todo el mundo le dicen: el apartamento que estaba esperando lo vas a tener, te vas a ganar la loto, vas a ser riquísimo, vas a construirle un templo nuevo a la congregación. Y son puras cosas buenas. Y a todas las congregaciones donde van dicen exactamente lo mismo. Ellos se fijan en quiénes son los líderes, y a esos son los que llaman, le profetizan, los mandan a las naciones. A mí me han mandado a recorrer el mundo entero, pero yo ya no como entero. Pongámonos de pie. Estamos en tiempos finales, tiempos proféticos. Tenemos que estar atentos a las señales, porque cuando no nos demos cuenta, el Señor habrá llegado por su iglesia, y como no sabemos cuándo es, ni en qué momento, ni a qué hora, lo mejor es estar apercibidos. Yo no me quiero quedar, ¿ustedes se quieren quedar? No, queremos subir con la iglesia, con la esposa del Cordero de Dios. Amén. Vamos a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. El tema de hoy se llama el falso profeta y el anticristo. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Todos. O si no quieren decir amén, diga: ya lo tengo. Amén. Amén. Ya fue. Se le tiene. Se le tiene. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos, Padre, que nos estás alertando. El reloj profético de Israel está a punto de empezar su tic-tac. Y si ya lo está dando, las señales las vamos a estar viendo. Te damos gracias, mi Dios, por alertarnos, por hablarnos de que debemos estar como las vírgenes apercibidas, con nuestras vasijas llenas de aceite. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda verdad con esta palabra, que nos muestres, Señor, fehacientemente que el surgimiento del falso profeta ya está próximo. Te damos gracias, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todos decimos Amén. amén. Tomen sus asientos. Fíjense que cuando llegué hoy aquí al templo, estaba abierta la Biblia. Yo no la había dejado aquí abierta en la epístola de Judas. Y dice en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Dice que contendáis, ¿cómo? Ardientemente. ¿Qué es ardientemente? Con mucho fervor. Con ganas. No como dicen algunos hermanos, ay, no toquéis al ungido. No, tenemos que desenmascarar a los que están tratando de propagar falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos están arrastrando a una cantidad de ciegos al infierno. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos
algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? O sea, que se confunden Colaron. entre los demás. Se colaron. Aparentan ser cristianos y no son cristianos. Aparentan ser pastores llamados por Cristo y no lo son. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, Dios ha permitido que eso suceda. ¿Sabe por qué? Para probarnos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿qué dice ahí que pasó? Destruyó a los que no creyeron. O sea que los que no estén caminando como Dios pide, ¿qué va a pasar? Lo va a destruir. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si el Señor no perdonó a los ángeles, que fueron tenidos allá en el cielo, que lo estuvieron adorando, que estuvieron en contacto con Él, no quiero decir nada más. El texto que leímos de Apocalipsis, sabe que me inquieta esa cita bíblica en la cual me voy a enfocar, aun cuando en el libro de Daniel hay unos textos que hablan igualmente acerca de la bestia y el falso profeta. Y buscando en el internet me di cuenta que la mayoría de los eruditos, los teólogos, los que han leído mucha más Biblia que yo, ellos se enfocan en descubrir quién es el anticristo, quién puede ser. Entonces ya le han puesto nombre a algunos, ¿no? Personajes conocidos que hay por ahí. Yo no me voy a poner a nombrar a nadie ahora. Tengo, dentro de todo eso que leí, cierta certeza de que hay unos que están bien enfocados. Pero quien tiene más probabilidades de salir a la luz en los próximos días, en los próximos meses o tal vez en los próximos años, es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta va a ser aquel que va a abrirle el camino al anticristo. El diablo es un copietas, ustedes lo saben, es un imitador de las cosas de Dios. Entonces él vio que Juan el Bautista salió primero para anunciar y abrir el camino para la llegada de nuestro Mesías, el Cristo Salvador. Entonces él también tiene un falso profeta para que anuncie la llegada del anticristo. Pero no va a decir que es el anticristo, va a decir que es Dios o el Hijo de Dios o es un Mesías, algo así, ¿ya? Entonces él tiene esa misión que es bien peculiar, que es como la de meter en un aletargamiento a los ciegos. Va a adormecer a la tierra con engaños, va a hacer prodigios, va a tener el poder para hacer prodigios y milagros, ¿verdad? Llegará un momento en donde por medio de señales o milagros hará que las personas crean que en realidad es un ser enviado por Dios. Conocemos por medio de las escrituras que existe un falso profeta, y por las descripciones bíblicas será un personaje con una influencia tremenda en el mundo. Es de nuestro conocimiento que ya existe el sistema para implementar la marca de la bestia. Por favor, no se vayan a dejar pinchar, porque la marca de la bestia va a ser puesta o en la mano o en la frente. Y van a decir que es que no, que es un sistema para eliminar el dinero, para eliminar las tarjetas de crédito, que no le van a robar la identidad.
pero es simplemente un método de control que el anticristo quiere implementar. Entonces, ya hay algunas compañías como Verishift, y hay otras hay una que queda en Orlando, que es la que más se ha experimentado con seres humanos. Es más, un periodista muy allegado al Vaticano dice que ya en el Vaticano muchos cardenales tienen puesto un microchip, y que con eso es que ellos lo están utilizando para abrir las puertas y las entradas a todos los salones dentro del Vaticano. Ya lo están utilizando. Entonces, todo es cuestión de tiempo, y cuando yo hablo de tiempo me refiero a que pues nosotros no somos ni gurús, ni somos profetas, ni somos iluminados para saber cuándo van a llegar estas cosas. Las señales bíblicas van a hablar por sí solas. Ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando hoy y cómo se van a ir desencadenando las cosas muy pronto. Dios se va a encargar de mostrarnos hasta dónde es que vamos a llegar aquí en este planeta Tierra. Mientras tanto, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Seguir agarrados de la mano de nuestro Salvador. Amén. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces veamos que en la escritura que el falso profeta va a hacer señales para engañar a los que van a ser los mayores candidatos a recibir la marca de la bestia. Y antes de que la marca aparezca, él va a hacer de las suyas. Él va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a hacer magia, y la gente va a decir: ¡oh! Es un santo en vida. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que meditar bien, pensarlo bien, y no dejar que nos vayan a meter gato por liebre. Entonces veamos que el falso profeta hace parte de una trinidad diabólica, porque así como Dios se compone de tres, que son, díganme, Dios Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu correcto, Santo. y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Para confirmar su trinidad en nosotros, nosotros nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. El enemigo también tiene su trinidad diabólica. ¿Ah? ¿Ok? A él le gusta imitar las cosas de Dios, y él está preparando su trinidad para poder arrastrar a millones de personas a las garras del diablo. Una cita bíblica que confirma que el enemigo es imitador. Vamos a Éxodo 7 del 8 al 12, para que vean cómo el diablo siempre ha sido un imitador de las cosas de Dios. Y esto lo vamos a ver desde aquellos tiempos de Moisés. Amén. Por favor, si la pastora lo tiene, léamelo por favor. Del 11 al 12, Del 8 al 12. leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiese diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces vemos que el poder de Dios siempre va a triunfar sobre cualquier cosa que haga el enemigo, sino que él va a intentar engañar a la gente. Entonces, así como Jesús, el Hijo de Dios, como les dije antes, tuvo a un hombre en aquel tiempo que anunció su llegada, llamado Juan el Bautista. Jaime, léame Juan 1 del 29 al 34. Así nos vamos a dar cuenta cómo Jesús tuvo era su primo, y
fue quien allanó el camino para que la gente se preparara para la llegada del Mesías. Lea, por favor. Amén. Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Amén. de igual forma, el hijo de Satanás, llamado Anticristo, tendrá quien le anuncie. ¿Y qué van a hacer? Eso es una manera de imitar lo que un día sucedió con Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. El candidato para esa labor es el falso profeta, ¿ok? Por la sencilla razón de que él es parte de esa trinidad diabólica conformada por ¿quiénes? Por el dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, hijo de Satanás, y el falso profeta es el tercero, ¿ok? Y a todo esto se le agrega que el espíritu del anticristo, que ya opera en el mundo, él ya está operando en el mundo, prepara la llegada del hijo de Satanás. Pero fíjense que como si eso fuera poco, varias religiones están esperando la llegada del anticristo. Los musulmanes están esperando a su Mesías, que se va a llamar el Imam Mahdi. Y ellos dicen que es el Mesías, porque como el diablo es un copietas, Mahoma, antes de escribir el Corán, él se agarró de la palabra de Dios y aprendió y empezó a darle copialina a eso y a copiar sucesos que eran muy similares. Lo único que hizo bien chistoso, pero bien chistoso, es que mientras Jesús fue levantado en cuerpo y alma por una luz que descendía del cielo, Mahoma subió en burro. Sí, desde Jerusalén. ¿Ah? Dicen que ahí donde está el templo, la mezquita Al-Aqsa, que es el monte del templo original del pueblo de Dios, que desde ese lugar fue que Mahoma fue levantado al cielo en un burro. Un burro supersónico. ¿Ok? Entonces, el Imam Mahdi es esperado por los musulmanes, y para ellos el tiempo de su llegada es inminente. Sin embargo, para nosotros es el anticristo descrito en la Biblia. O sea, la plataforma está más que preparada. Pero ahorita hay algo que espero no les incomode. Los católicos también esperan al falso profeta. ¿Cómo me enteré de esto? Mire, hace como 2 años yo entré a una tienda de estas inmensas que hay, a Walmart, y decidí comprar algunas cosas y pasé. Yo siempre paso, cuando voy ahí trato de pasar por la librería y me voy a los libros en español, y había un libro de un cura católico. Y entonces cuando vi la portada del libro dije: wow, un cura escatológico, o sea, un cura que habla de las profecías y de los tiempos por venir. Eso para mí era novedad. Entonces apunté el título y me leí el libro en internet. Todo se consigue en internet. Me leí el libro y entonces no lo recomiendo porque tiene una cantidad de cosas que no tienen ninguna razón de ser.
fíjese que se empezó el libro se enfoca en hablar en que la Iglesia Católica está esperando que salga a la luz un papa que saque adelante a la Iglesia Católica de ese postramiento en el que ha venido cayendo, ¿ya? Dice que ellos nombran los libros apócrifos. ¿Ustedes saben cuáles son los libros apócrifos? Son los libros que ellos acomodaron en el canon de la Biblia adicional a los libros del canon original. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿y qué dice ahí? Que en una profecía que ahí dice que están esperando que se levante el último papa de la Iglesia Católica, que les guiará y fortalecerá para un momento de duras pruebas que sufrirá la Iglesia. De acuerdo al cura y su visión para comprender algunas profecías, el papa que sucediera a Juan Pablo II será el penúltimo. Y después del penúltimo llegará el que va a estar en el tiempo del anticristo. ¿Ya? En teoría, el catolicismo cree que después de Benedicto XVI, el anticristo va a hacer su aparición. Y para mí es increíble que ellos no estén lejos de la realidad. ¿Saben por qué? Porque ellos a veces no leen la Biblia y yo les leo sus comentarios acerca de los pasajes bíblicos y a mí me da risa porque parece que fuera escrito por un niño. ¿Ok? Entonces, prueba de ello, fíjense que las declaraciones de Benedicto XVI a lo largo de su papado, un día dijo que necesitaba que se levantara una comunidad mundial gobernada por un gobernante mundial. ¿Qué estaba diciendo con eso? Preparando el camino. En el 2010 la Iglesia Católica pidió que se levante un nuevo Banco Mundial Central que regule la moneda mundial. ¿Eso qué es? Control mundial. No estoy diciendo que Benedicto XVI sea el falso profeta, no. ¿Por qué? Porque hasta ahora que se conozca no hizo ni un milagro, no hizo ni un prodigio. Dijo algunas cosas interesantes, pero no hizo nada que nos hiciera pensar que él fuera. Hay unas profecías de parte de unos videntes católicos, otros brujildos, otros que se dedicaban a leer la posición de las estrellas, unos astrólogos. Sí, no, brujildos. Y ellos dicen que el próximo papa, seguramente, no ha habido ningún papa que se llame Pedro, ¿ya? Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero Pedro nunca estuvo en Roma. ¿Ok? Pero dicen que el próximo papa, para levantar la imagen que hay de la iglesia, se va a poner de nombre Pedro. Así que si el próximo papa pone ese nombre, apretémonos los cinturones. Finalmente, hay algo de cierto en lo dicho aquí. La Iglesia Católica también será víctima de la persecución en la tribulación. ¿Por qué? Porque en el tiempo de tribulación el anticristo va a perseguir todo lo que se quiera relacionar con Jesús. ¿Por qué? Porque él quiere venir a destruir todo lo que signifique Jesús, Dios, para él entronizarse como Dios. ¿Ok? Entonces, nos toca ahí nosotros estar metidos en oración para que la mayor cantidad de hermanos católicos vengan a los pies de Cristo, vengan a buscar la verdad, para que no se pierdan, ¿ok? Para que sean partícipes de las promesas que hay en la Biblia. ¿Cómo identificar al falso profeta? De acuerdo a la Biblia, que es el único libro seguro en las profecías, el falso profeta tendrá estas cualidades. Primero, hará falsos milagros. Segundo, llevará a las multitudes al gobierno del anticristo. Cuando aparezca el anticristo, él va a decir: este es el Mesías. ¿Ok? Tercero, tendrá el poder para engañar. O sea, todo lo que diga se lo van a comer. Cuarto, hará
sucesos extraños, prodigios, magia, hará apariciones en diferentes puntos del planeta al mismo tiempo y van a decir, esto es un enviado de Dios. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven que se levanta un hombre así antes de la gran tribulación, no dude que está viendo al falso profeta en toda la extensión de la palabra. Esas características le harán saber quién es este personaje, ya que será más fácil de identificarle que al mismo anticristo. Mientras tanto, es un misterio que eso no se va a revelar, lo del anticristo, hasta que Dios lo decida. ¿Por qué? Porque todo está dentro del plan de Dios. Dios permite que pasen todas esas cosas. ¿Para qué las permite? Para poder separar el trigo de la cizaña. ¿Qué es el trigo? La iglesia de Cristo. ¿Y qué es la cizaña? Lo que se siembra, lo que va naciendo en medio. No todo el mundo que va a una iglesia cristiana es cristiano. Es más, hay satánicos que van a iglesias cristianas. No van a hacer nada bueno. Hablan en lenguas, se conocen la Biblia, pero lo que van a hacer es entorpecer la labor del Señor. ¿Ok? Y lo grave de todo esto es que para nuestro dolor hay una gran cantidad de congregaciones aparentemente cristianas que apoyarán el advenimiento del anticristo. Yo les voy a decir una cosa, mire, y esto lo digo con absoluta certeza por todo lo que he estudiado. Hay cualquier cantidad de congregaciones cristianas que no son cristianas. Hay una sección, hay un grupo de la Iglesia Católica que es encargado de permear a la Iglesia Evangélica de Cristo. ¿Y qué hacen? Levantan tipos, les dan renombre, y si ustedes oyen las enseñanzas de ellos, todos lo quieren dirigir a que haya una sola iglesia. Eso es lo que se llama ecumenismo, en que quieren que todas las creencias se unan en una sola. Ya hay iglesias aquí en los Estados Unidos que tienen un servicio que se llama Chrislam. Han eliminado el nombre de Cristo, la deidad de Cristo de las Biblias. Han encargado Biblias sin que nombren a Cristo para que los islamistas se acerquen a ellos. Y están haciendo servicios en los que leen la Biblia y comparten el Corán también. Y no son poquitas, son cerca de 80 iglesias aquí en los Estados Unidos. Ya les voy a contar más adelante. Una vez los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales del fin. Y entre aquellos mencionados por Jesús, casi siempre uno que tiende a acordarse cuando le dicen cuáles son las señales del fin. Terremotos, guerra de nación contra nación. ¿Qué más?